Hablamos nuevamente de temas políticos y eso tiene que ver con la declinación del presidente Luis Arce Catacora y repercusiones. Hace rato escuchábamos y leíamos el pronunciamiento mediante sus redes sociales de Manfred Reyes Villa, pero también Andrónico Rodríguez publicó lo siguiente a través de su cuenta oficial en Facebook. Revisamos a continuación y señala lo siguiente: reafirmamos nuestro compromiso con una unidad verdadera y transparente, construida de cara al pueblo y no mediante pactos oscuros o acuerdos a espaldas del pueblo. Hoy es necesario un cambio radical. Lamentablemente, las extralimitaciones, el abuso del poder, los casos de corrupción, los hermanos campesinos encarcelados, las acusaciones y ataques incesantes, la división de organizaciones sociales y las movilizaciones a favor y en contra han erosionado la credibilidad orgánica, política e institucional y, en consecuencia, llevándonos a una profunda crisis económica. Frente a este contexto, mantendremos firme nuestra consecuencia y coherencia política, haciendo un llamado sincero a la unidad del Bloque Nacional Popular, apelando principalmente a nuestras organizaciones y sectores sociales. Antes, señala el comunicado, que a una dirigencia política que ha perdido conexión con las bases, lo que señalaba Andrónico Rodríguez a través de su cuenta oficial en Facebook. Seguimos hablando de temas políticos. Establecemos contacto vía Zoom con el licenciado Ricardo Fuentes. Él es analista político. Licenciado, buenos días. Tiago le saluda y la primera consulta es: ¿cómo ve usted la declinación de la candidatura de Luis Arce Catacora rumbo a las elecciones? Diego, buenos días. Sí, es inusual, es ejemplar, es algo no usual, lo reitero, porque los cálculos partidarios, el patrimonialismo, el prebendalismo, el clientelismo hacen que los anillos burocráticos prebendales que rodean a los líderes hagan imposible el renunciamiento o la grandeza. Y tanto en la izquierda como en la derecha estamos viendo, es decir, son pocos espacios para muchos candidatos y la principal motivación es justamente el acceder a ese espacio público con una proyección patrimonial personal. Tan pronto como el presidente ha anunciado su decisión de declinar en aras de la unidad y la preservación de la revolución democrático-cultural, el entorno inmediato de los líderes, Evo Morales y en este caso Andrónico Rodríguez, han empezado a pronunciarse en contrario sin siquiera hacer una evaluación, ¿no? Esto nos está ratificando que esa grave desviación del patrimonialismo vinculada al caudillismo está llevando por caminos extraviados a los actores políticos. Ayer mismo, con el fallecimiento de Pepe Mujica, recordábamos sus expresiones a propósito de cómo se tiene que preservar la unidad, porque de lo contrario es el pueblo el que paga, ¿no? Y entonces esa su lucha contra el personalismo. Los partidos políticos deberían tener en sus plataformas programáticas, y esto es obligatorio, ¿no es cierto?, una política frentista, porque, es decir, hay necesidad de asumir en determinados momentos una política frentista para enfrentar la adversidad electoral o política, como es el caso del Frente Amplio en el Uruguay, que desde 1971 de una manera paradigmática ha ido sumando fuerzas para enfrentar a las dictaduras y hacer carrera democrática exitosamente. Sin embargo, parece que no es este el destino de Bolivia, que lo decía el presidente. No tiene que ser nuestro destino la división y la derrota, pero así como están planteadas las cosas, no me sorprendería que esta fractura y polarización no pudiera desencadenar en una situación de esta naturaleza. Se puede hablar, o por lo menos hacía énfasis el presidente de Estado, cuando señalaba esta su declinación de candidatura, a
Andrónico Rodríguez y sobre todo a la unidad del bloque de la izquierda. Andrónico Rodríguez es un potencial candidato del MAS. Es uno como pueden ser otros, ¿no? Pero esto tiene que darse, por supuesto, desde el análisis en las organizaciones sociales, en la base, ¿no? Por supuesto que candidatos hay muchos, pero con las cualidades serán, estas cualidades que poseen serán suficientes. ¿No? Entonces, Andrónico Rodríguez, a mi juicio, no ha madurado suficiente para ostentar el liderazgo que pueda conducir una situación tan difícil en lo económico y en lo político, y cuando no está asegurada la mayoría absoluta y mucho menos los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se necesita sumar esfuerzos. Por eso es que la política frentista debería plantearnos mínimamente, ¿no es cierto?, aspectos tales como el enfrentar la crisis económica, el sumar idoneidad a la función pública para una adecuada administración de los escasos recursos financieros, ¿no? Y plantearnos los bolivianos el escenario de una gobernabilidad con estabilidad. Pero si cada uno cree ser el salvador porque ha hecho su diagnóstico subjetivo de la situación, por supuesto que mal camino vamos a recorrer. Líneas de la izquierda, por lo menos las cuales tengo esa percepción, Ricardo: androniquistas, arcistas y evistas. En algún camino o en algún momento rumbo a las elecciones, ¿podrá haber una unión entre alguna de estas alas? Si es que la hay, tiene que darse por las bases, ¿no? Porque estamos viendo que por los liderazgos y los anillos que los circundan, los anillos burocrático-prebendales, esto se va a poner más difícil. No es imposible, pero es más difícil, ¿no? Importante que se discuta, que se debata ahora sobre la necesidad de que los partidos tengan una política frentista, que incorporen en sus programas sus propuestas frentistas o sus mínimos para acceder a un frente electoral o político. No olvidemos que entre el 9 y el 19 de mayo el calendario electoral establece que los partidos y alianzas partidarias deben presentar sus programas. Esto está sujeto a calendario. El 19 vence también el plazo para que presenten sus programas, ¿no? Pero vea que no le estamos dando la trascendencia, la significación a esto que es fundamental, ¿no es cierto? El soporte ideológico, el soporte de planificación a las respuestas a los problemas de los bolivianos. Estamos enfocados, centrados en la figura del conductor principal. Y esto, por supuesto, no es un buen camino para hacer política eficiente y tener la filosofía de la política de apuntar a la dignidad humana y al buen estado. Manfred Reyes Villa y Tuto Quiroga hacían referencia en un punto en común referente a Andrónico. Señalaban que si uno ponía a la licuadora a Evo Morales y al presidente Luis Arce Catacora, lo que salía es Andrónico Rodríguez. Ambos, en diferentes palabras, decían exactamente lo mismo. ¿Está la situación políticamente hablando de Andrónico? Andrónico ha retrocedido en la naturaleza de la revolución democrática cultural y de los programas económicos. Ha planteado claramente una cierta concesionalidad en la reunión, en el foro realizado por los empresarios privados. Está planteando retroceder en las empresas públicas. Su principal asesor, Félix Aspi, que ha dicho que no es muy amigo de la estatización. Entonces no veo por qué, si es auténtica la preocupación de la derecha, no veo por qué no van a tener alguna simpatía con Andrónico, que está dando pasos de proximidad hacia ellos, ¿no? Andrónico Rodríguez, dentro de esta campaña electoral que hasta el momento no ha anunciado la sigla que va a utilizar, o por lo menos con quién va a ser binomio, y lo teníamos a su vocero en Cochabamba y nos señalaba que descarta la alianza
con políticos del pasado, decía, con los políticos de siempre, haciendo referencia a Manfred Villa, Tuto, Samuel y demás. ¿Se descarta o según su percepción o análisis no podría realmente Andrónico Rodríguez tener una especie de acercamiento o alianza con alguno de los tres? No, mi referencia alude a la resignación que está haciendo del programa de industrialización de empresas públicas, ¿no? Entonces, si la postura de los candidatos de la derecha es genuina en el sentido de que el Estado debe, entre comillas, reducirse, que eso no es posible porque el Estado es territorio, población, gobierno, ¿no? Entonces no debería resultarles tan fuera de apreciación, ¿no? Andrónico deberían mostrarse más en coincidencia con él, ¿no? Pero no es de ninguna manera posible que Andrónico hiciera alianza con esos sectores. Parece ser que el movimiento Tercer Sistema va a ser su fuente de descanso, porque por las declaraciones que estamos percibiendo ahora no están tomando con la seriedad del caso el acto de grandeza, renunciamiento a la declinación de la presidencia, de la postulación a la presidencia de Luis Arce, ¿no? Entonces esto es un elemento que puede hacer posible la unidad, que puede fortalecer, vigorizar, ¿no es cierto?, el Frente Nacional Popular, pero no sé, en ese subjetivismo que los caracteriza, cada uno de ellos cree que es suficiente y no es así de ninguna manera. En el caso de Evo Morales, por ejemplo, no solamente por las limitaciones legales, sino por los cuestionamientos que ya hay sobre su propia trayectoria y el desgaste normal que ha tenido, el desgaste que todo gobierno le infiere a un conductor del Estado, ¿no? Entonces, a eso hay que sumarle sus procesos legales, etcétera, su renuencia a participar, de comparecer ante la justicia, ¿no? Entonces, cuando un personaje político pierde la vergüenza, la ciudadanía le pierde el respeto y mucho más la oposición. Ese tipo de cosas no están evaluando, ¿no? Cree cada uno que es suficiente. ¿Dónde va a ir el apoyo de los militantes del MAS, ya que Luis Arce Catacora ha declinado su candidatura? ¿Quién podría ser el candidato por este partido político? Bueno, ha declinado su candidatura el presidente, pero han habido manifestaciones en sentido de que el movimiento al socialismo tiene que ir con candidatura, ¿no? Entonces, probablemente un esquema de renovación o el llamado que le haga la ciudadanía o la militancia masista para que se ponga su candidatura a Luis Arce pudiera ser también una respuesta, ¿no? Si es que no se comprende el mensaje de desprendimiento, ¿no? Probablemente se tenga que reponer el esquema de fractura de las candidaturas de la izquierda, ¿no? Entonces esto es lamentable, no hay antecedentes, pues, no hay antecedentes de grandeza, de desprendimiento, de adhesión a una propuesta y no a un personaje, porque en torno del personaje, desgraciadamente, hay anillos concéntricos que giran en torno a intereses de patrimonialismo político, ¿no? Entonces, patrimonialismo con caudillismo, mala combinación, y ambos están mostrando crisis de partidos políticos, no solamente en la izquierda, sino en la derecha. Entonces hay que instalar un nuevo civismo, una nueva cultura política, hay que darle una nueva visión a la democracia. Y todos teníamos esperanza de que este signo de desprendimiento pudiera remozar estos comportamientos con nuevos patrones, pero vemos que lamentablemente son presas de sus propios intereses y cálculos patrimonialistas. Ricardo, ha sido un gusto tenerlo en este contacto y será hasta una próxima oportunidad también para hablar de temas políticos, porque hoy inicia la inscripción, en todo caso, de candidatos y fenece el próximo 19 de mayo, así que pasado el 19 de mayo o a medida que vayamos conociendo la inscripción de los candidatos, iremos analizando cada uno de ellos. Gracias, Ricardo.
Un gusto saludarlo. Además, mencionar el efecto que debería tener esta renuncia o declinación en la Asamblea Legislativa para aprobar liberar los créditos por más de 1.800 millones de dólares que puedan ser un alivio para la ciudadanía, ¿no? Ojalá que por ese lado haya algún nivel de comprensión. Muy buenos días. Gracias, Ricardo. Será hasta una próxima oportunidad, analizando temas políticos rumbo a las elecciones generales en Decidamos Juntos.